Si se meten, no dejan ni escuchar, weón. Listo, Luis. ¿Por qué Ya, no apagan los micrófonos, por favor? eso, lo primero. Es posible que muteen, por favor, los micrófonos y cuando quieran opinar, por favor, siéntanse con la libertad también de hacerlo, ¿ya? No hay ningún problema. Bien, Y jóvenes. antes de que empecé, Luis, que recuerden poner el nombre y curso en el chat. Sí, por favor, recordar poner nombre y curso, ¿ya? Porque el profesor Andrés lo envía después a dirección por la asistencia, ¿ya? Hola, Ya, profe. hola, hola, señorita, ¿cómo está? ¿Bien y usted? Bien, pues, bien, aquí estamos. Un día Ya, más. un día más. Bien jóvenes y jovencitos. ¿Listo, señor Andrés? Sí, listo. Ya. Todo listo. Buen jóvenes, buenas noches. Nuevamente en una nueva jornada. Esperamos que esto sea provechosa para todos. Nos ayude en algo, podamos aportar desde acá nosotros y que entendamos lo que queremos decir también, ¿ya? Para eso hoy día nos toca un tema. Vamos a hacer un repaso bien pequeño sobre lo que vimos en la clase anterior. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior nosotros estuvimos viendo causas y algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Pero, y lo que había pasado en el siglo XX a grandes rasgos, ¿verdad? Aquellos eventos que fueron importantes y que marcaron de alguna forma el siglo XX, ¿ya? Y ahí decíamos que el siglo XX estaba marcado por dos guerras y una tercera guerra que fue como en silencio. Por ahí estuvo una cuarta guerra, dicen algunos, está Vietnam también por entre medio. Por lo tanto, el siglo de las guerras, ¿verdad? Fue un siglo bastante bélico en general, ¿ya? Pero también hubieron algunas cosas importantes, algunos descubrimientos, viajes a la luna. Por ahí en la medicina también hubieron cosas interesantes. Y en la tecnología, ustedes vieron el video en 7 minutos, la Primera Guerra Mundial en 7 minutos, aparece que apareció la tecnología aquí en la guerra. Se hablaba de el uso de la ametralladora, se hablaba de que aparecía el gas, por lo tanto, el gas como arma. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar brevemente de eso. Un poquito, yo voy a compartir, ¿dónde está? Voy a compartir aquí. Algunas cosas. Ahí vamos a ver ahí. Ya. ¿Ya se nota ahí? ¿Está bien? ¿Ven? ¿Todos pueden ver? ¿Todos pueden ver? Sí, profe. Sí, Lo profe. único que les pido, jóvenes... Sí, pero está grande la imagen. Está muy grande la imagen, parece. Ya, pero vea, probablemente en la primera página, porque la primera página, ¿qué va? De quién es, qué número de clase y la fecha, que es súper importante para después cuando quieran buscar la clase. ¿Ya? Eso es importante aquí. ¿Ya? Lo otro es como las fotos que siempre están. Y efectivamente yo agrandé las fotos para cubrir el PPT, pero probablemente no fue la mejor idea. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a empezar con unas frases de algunos escritores por ahí y que dice que la guerra es la salida cobarde al problema de la paz, ¿verdad? En tono a esto que estamos hablando de las guerras, ¿verdad? Y abajito está el correo que para mandar las tareas. Hoy día estamos y miércoles 6 de mayo. El objetivo de hoy, de la clase, está inserto en este gran objetivo, ¿verdad? De entender estos bloques ideológicos, entender cómo la pugna, ¿verdad? Que resulta en guerra, entender un poquito cómo se manifestó todo esto en el siglo XX. Pero para hoy día, principalmente hoy día, vamos a ver causa y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que ustedes mandaron la tarea también. La idea de esto es entender un poquito más, ¿ya? Vamos a ver
vamos a tratar de ver cuáles fueron las causas por cuales empezó la Segunda Guerra Mundial. Si fueron igual a la primera, ¿ya? Y algunos eventos importantes en la Segunda Guerra Mundial, como alguien preguntó la vez anterior, ¿qué pasaba con la bomba atómica, verdad? La bomba atómica aquí aparece las armas nucleares. Profe, ¿eso se anota? No, yo se los voy a mandar igual. Se los voy a mandar igual. Pongan atención, si ustedes lo pueden grabar con el celu, ustedes elijan, ustedes tienen herramientas también para hacerlo. ¿Ya? Ya, profe, ok, gracias. Veamos. Ya, dijimos la vez anterior que nosotros habíamos, en el siglo XX, nosotros digo como el ser humano, ¿verdad? Estuvo de eventos importantísimos, ¿verdad? Inventos, avances tecnológicos, hubieron descubrimientos, como dijimos, ideologías que aparecieron, ¿se acuerdan? El capitalismo empieza a aparecer aquí, el socialismo y el comunismo en estas ganas de imponerse en un mundo nuevo. Y hubieron guerras, ¿verdad? Este siglo marcado por cosas fuertes, ¿ya? Y así como se da inicio al primer evento bélico del siglo, que hasta ese momento se consideraba un super evento, nada visto hasta el momento. Sin embargo, esta guerra, ¿verdad? Se produce por algo. Nosotros, se hablaba ahí el video de 7 minutos, que el principal evento político fue el asesinato de un archiduque, ¿verdad? Francisco de Austria. Y esto genera o hace que el país afectado declare la guerra, ¿ya? Y en esta declaración de guerra en 1914, aproximadamente, en agosto, hablábamos, inicia durante 4 años donde dos bandos, dos grupos de países se enfrentan bélicamente. Y ahí aparece que se considera como la guerra de las trincheras, ¿verdad? ¿Y por qué dice el video? Porque aparece el lanzallamas. En la Primera Guerra Mundial fue muy famoso el lanzallamas, ¿verdad? Y las trincheras venían a como solucionar un poco evadir ese tipo de arma. También se conoce como la Gran Guerra. ¿Ah? Por lo tanto, fue drástica, fue demoledora, fue destructiva, modificó el paisaje de aquel entonces, fue muy cara para la época. ¿Ya? Pero esto termina, la Primera Guerra termina y termina con un tratado. Este tratado de Versalles fue casi autoimpuesto para quien declararon como el causante de todo, ¿verdad? Causante de todo, Alemania. Alemania, el tratado de Versalles logra que Alemania se declare culpable por iniciar la Primera Guerra Mundial. ¿Qué significa esto para Alemania? Imposición o impuesto, o le impusieron algunas cosas que tenía que pagar. Tenía que devolver, por ejemplo, territorios colonizados. Por ejemplo, tenía que pagar en dinero que casi era imposible de pagar en ese tiempo. A Alemania le exigieron que el servicio militar no fuera obligatorio, porque en ese tiempo Alemania ya tenía servicio militar. Por lo tanto, una de las condiciones en el tratado era que Alemania no llamara obligatoriamente al servicio militar. Este tratado decía que Alemania no debería tener milicia. Incluso se hablaba de una cantidad X de personas en la milicia. Por lo tanto, fueron algunas imposiciones muy fuertes para quien se declaró culpable por haber iniciado la Primera Guerra Mundial. Entonces,
todo lo que estaba aquí en el tratado fue impuesto como castigo a quien fue culpable de iniciar la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Pero por otro lado, tenemos algunas consecuencias de todo esto, ¿verdad? Existen consecuencias de cuatro tipos. Políticas, el gobierno, ¿verdad? La forma de conducir la política o un país en ese entonces se modificó. Nosotros dijimos que el imperialismo estaba todavía en ese entonces y fue decayendo. El imperialismo es cuando países o potencias con mucho dinero, ¿verdad?, empezaron a colonizar otros sectores. Entonces, empezó como a disminuir esa parte y empezó a entrar la forma en la cual un gobierno se lleva en estos tiempos. Empezó como a iniciarse o a entrar la democracia. Así como escondida ya empezó a modificarse la forma de gobernar. Y en lo económico, ¿verdad? Muy cara, muy fuerte en lo económico. Todos los países que estaban involucrados en ambos lados gastaron mucho dinero para mantener la guerra, porque la guerra se mantiene. Se compran armas, implementos, probablemente se les pagaba a los soldados, y eso es mucho dinero, ¿ya? ¿Y quiénes aportaban? Los países que estaban en guerra. Y algunos aliados que no fueron a la guerra, pero que sí les interesaba que su bando ganase. Además, la parte geopolítica, geográfica, ¿verdad?, se vio interrumpida, se modificaron los mapas. Por lo tanto, el territorio cambió de forma. Algunas colonias se independizaron, por lo tanto, hicieron cercos de alguna forma, fronteras. Por lo tanto, el mapa geográfico cambió. Por otro lado, la demografía tiene que ver con la gente, ¿verdad? Las personas, muchas personas fallecidas, ¿verdad? Se hablaba de 12 millones, 15 millones, malos perdidos, los extraviados. Por lo tanto, la cantidad de personas o sea, los decesos en esta guerra fueron muchísimos. Por lo tanto, sucede a partir de esta falta o estas muertes, ¿cierto?, también aparece una segunda consecuencia, que yo lo había comentado, de cómo los hombres iban a la guerra y estos perdieron su vida, la mujer empieza a incursionar en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque necesita, de alguna forma, sustentar la familia. Y como ya no habían hombres en la familia, porque fueron a la guerra y perdieron la vida, la mujer toma este papel, este nuevo papel que fue consecuencia de la guerra. Dicho eso, ¿verdad? Si bien es cierto, uno ve la Primera Guerra Mundial muy cruda, y efectivamente fue para ese entonces. Siendo así esta guerra, aún así, aparece un líder en realidad, un líder austríaco, ¿verdad?, que se llama Adolfo Hitler. Diga, Dafne. ¿Dafne? ¿Me puedo salir? Que voy a tener que acompañar a mi mamá al consultorio. Sí, si no hay problema, Dafne, vaya nomás. Recuerde que la clase queda grabada, ¿sí?, para que pueda entrar, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya. ¿Qué pasa con este señor? Adolfo Hitler también fue soldado, también se inicia como soldado. Él, viendo que Alemania, a todo esto Adolfo Hitler de la ultraderecha, ¿verdad?, como el nacionalista, el que quiere Alemania para los alemanes. Él, dentro
mientras él está en la milicia, él ve que lo que se hizo en el Tratado de Versalles, estas imposiciones tan drásticas, no le cuadraban y a él no le gustó. Por lo tanto, en algún momento, porque nuevamente la Segunda Guerra Mundial aparece en el 39 hasta el 45, más o menos 6 años, duró más que la primera, él empieza como a informarse, a interiorizarse de todas aquellas compensaciones que tenía que hacer Alemania para los países que habían ganado la guerra incluso, porque Alemania perdió en la Primera Guerra Mundial. Y además fue culpable, y además tenía que pagar. Entonces fue muy duro, y ahí nace esta imagen de Hitler, en donde él cree que los alemanes debieran ser, o es una raza superior, ¿verdad? Y ahí empieza todo un tema con los judíos. Y ante esta presión que tiene el Tratado de Versalles, Alemania decide no respetar las reglas. Y en eso de no respetar las reglas, aparece de alguna forma los primeros indicios para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, el descontento que tiene Alemania en general, y además tenían algunos generales que eran ultraderechistas, ellos justifican algunos eventos para propiciar, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial. Y es así como nuevamente Alemania, ¿verdad?, se asocia, se junta, y de alguna forma, ¿verdad?, lleva con él algunos países para que se adhieran a él y hacer un bloque, y declaran la guerra. Ya, o sea, la guerra se lleva eventualmente en Europa, África y Asia. Esas son las partes que más aparecen en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Desde ese entonces, ¿verdad?, se van formando y se forman aliados, ¿verdad?, desde un bloque y otro bloque. Dos bloques se forman aquí. Un bloque importantísimo. En relación a la Primera Guerra, aquí hay más países involucrados. Por un lado están las potencias del eje, que están con Alemania, y aproximadamente hay 10 países que se adhieren o están en línea con Alemania, ¿ya? Y por el otro lado, hay como 13 o 14 países que se adhieren a Francia y a Gran Bretaña. Y ahí está Estados Unidos también. Estados Unidos también participa en la Segunda Guerra Mundial. Y con ello, una serie de eventos que son tan dramáticos como la Primera Guerra Mundial. Y aquí nacen dos grandes eventos que marcan la Segunda Guerra Mundial. Una es que Alemania hace centros o concentraciones, ¿verdad? Utilizan lugares para concentrar y matar personas, ¿ya? Exterminio, holocausto, ¿verdad? Ese es uno de los primeros eventos, ¿verdad?, que se ven en esta guerra. Si bien es cierto, la tecnología que se usa aquí es mucho más avanzada que en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, el deceso de personas es enormemente mayor. Se habla de aproximadamente entre 55 y 70 millones de decesos. O sea, 3, 4, casi 7 veces más. Por lo tanto, y eso lo aumenta estas prácticas que tenía Alemania
¿verdad?, de crear centros de concentración, o sea, lugares de concentración, ¿verdad? En donde, ¿qué hacían ahí? Exterminaban, y curiosamente por un pueblo específico. No era por cualquier pueblo, los judíos, ¿verdad? Había un tema prácticamente de los nazis contra los judíos. Y ahí nacen estos centros, ¿verdad? Donde utilizan la palabra exterminio, ¿verdad? Es cuando el fumigador va y mata hormigas, a ese nivel. Por lo tanto, este evento, por el cual todavía se persiguen algunos generales alemanes, ¿ya? El matar personas, probablemente alguien tiene nociones de algunos eventos que sucedieron acá en Chile también, ¿verdad? El segundo evento importante que se produce en la Segunda Guerra Mundial es el lanzamiento de la bomba nuclear, ¿verdad? Eso, son dos eventos que marcan esta guerra, pero aquí yo les voy a mostrar tres imágenes de tres eventos que también son muy importantes en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. El primer ataque de Pearl Harbor. Pearl Harbor, han visto la película, ¿verdad? En donde los japoneses, ¿verdad?, atacan a una base de los Estados Unidos y Estados Unidos decide intervenir. Es como el inicio de Estados Unidos despertó y dijo, no, yo no aguanto, yo también quiero participar de eso. Ya, desembarco en Normandía, un evento que viene a marcar como ya finales de la Segunda Guerra Mundial, ya una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Y antes o después del ataque de Pearl Harbor tenemos la batalla de Stalingrado, ¿verdad? Que también hay Stalingrado, que también viene a ser una de las batallas sangrientas. Tres eventos, ¿verdad? Uno para dar inicio o para despertar o hacer que otros intervengan en la guerra. Uno casi para finalizar y otro que se da casi también para finalizar, porque desde el 43 hacia el 45 fue disminuyendo, ¿ya? Si bien el inicio fue muy crudo, el tema de los centros, los parques de concentración que se realizaron, fue el primer evento. El segundo evento viene la Guerra Mundial. Y con eso quiero... Aquí estamos los eventos, ¿verdad? Si bien es cierto... Apaguen los micrófonos, porfa. Por favor, si bien es cierto, todo... Profe, estaba anotando lo anterior, ya estaba terminando ya. Pero, hija, pero yo le puedo, se la puedo... Ahí está, mire, ya voy a terminar, mire, quédese. Dentro de estos eventos, o sea, la guerra dura 5 años, entre 6 y 5 años aproximadamente. Se llevó a cabo, que dijimos, en Europa, Asia y África, ¿ya? ¿Puedo cambiar? Sí, cambie nomás. Ya, y aquí hay cosas que sucedieron, ¿verdad? Que están marcadas por el exterminio. Prisioneros en campos de concentración. Ya, dos ejes. Un eje que está dado por, en este caso, Alemania, que se llama potencia del eje, y los aliados que está encabezados Francia y Gran Bretaña. Si bien es cierto, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Alemania pierde nuevamente. Y esta pérdida significa que aquí, o sea, no le resultó lo que tenía que hacer Alemania, pero aunque sin darse cuenta, nace dos grandes potencias nuevamente, que son de alguna forma quienes van a proceder
en una siguiente guerra que le llaman la Guerra Fría. Sería como la tercera guerra, pero con algunas cosas distintas. No se ve material bélico, aunque hubieron enfrentamientos. Fue una guerra casi de ideas, pero aún así hubieron eventos bélicos. ¿Ya? Además, tuvimos que en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El escenario fue principalmente Europa. Nada. Y si bien es cierto, Asia y África están en esto, y como ahí dice, las potencias del eje, ¿verdad? Están en dos grupos aliados y la potencia del eje principalmente. No hay más como así decir, ¿hay alguien más metido en esto? No. Muchos países que apoyaron a estos dos ejes, estas dos potencias, que realmente fue un episodio, ¿verdad?, del siglo XX muy lamentable. Existen algunas batallas que están como al borde de donde finaliza la Segunda Guerra Mundial, que hablábamos ahí, Normandía, y cuando Alemania se ve que pierde, ¿verdad? Se dice, porque nadie ha confirmado lo contrario, todavía hay investigaciones, que Adolfo Hitler, ¿verdad?, muere. ¿Verdad? Algunos dicen que escapó, otros dicen que se vino a Argentina, otro que estuvo en el sur de Chile. Hay mucha información que todavía falta. Probablemente Hitler esté muerto, pero mucha especulación. ¿Qué sucedió con el líder que perdió la guerra? ¿Ya? No lo sabemos, ¿ah? Pero sabemos que actualmente existen algunos, o sea, todavía se persigue a algunos generales que estuviesen vivos por el genocidio, ya por el exterminio. Todavía existen causas pendientes, ya, lo menos, pero existen. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Como dijimos que el segundo evento súper importante aquí fue el desastre de Nagasaki y Hiroshima. ¿Ya? Esto, ¿qué hace esto? ¿Verdad? Los aliados, ¿verdad? En nombre de Estados Unidos, ya a esa altura estaba muy a caballo en la guerra, desarrollan, ¿verdad? Desarrollan una guerra, o sea, una bomba, y la lanzan a dos pueblos o dos ciudades de Japón. ¿Tá? ¿Qué sucede? O sea, hasta en la actualidad, ahí aparece la bomba. Esa era la bomba, tamaño de la bomba, que destruyó por completo, ¿verdad?, dos ciudades. El cual significó la rendición prácticamente del eje, en este caso del eje que manejaba Alemania, ¿cierto?, las potencias del eje, y se reinicia una nueva etapa, y ahí aparecen nuevamente dos potencias. Yo le he dicho dos veces lo mismo, pero vamos a ver qué potencias aparecen. Lo curioso de acá. El desastre de la bomba atómica fue tan nefasta de que la gente o las personas que estaban ahí, algunas, ustedes pueden ver la imagen de la izquierda, ¿en la sombrita está a la izquierda de usted o a la derecha? Izquierda, a la mía. Ya, a la izquierda, bien. La sombrita de la izquierda, esa sombrita es el reflejo de una persona. O sea, su sombra quedó pegada. A esa magnitud fue la bomba. O sea, probablemente esa persona estaba muy cerca de la explosión. Ella se desintegró y quedó su sombra a ese nivel, ¿verdad? Entonces usted puede entender la magnitud del desastre en realidad, ¿verdad?
Y al lado derecho, ¿verdad? Es cómo quedó eventualmente la ciudad. Nada. Y probablemente el edificio que aparece al inicio estaba muy lejos de donde cayó la bomba. ¿Mm? Entonces, uno puede verse, uno probablemente ni se imagina, ¿verdad? Es que en mi pueblo, ¿verdad? Quieren registro de un evento tan horrible, ¿cierto? Para ese entonces, en donde dejó mi sombra impregnada en el piso. ¿Ya? Si bien es cierto aquí, contradicciones, ¿verdad? La tecnología, todo la energía nuclear, si bien es cierto, se usa para la medicina, ¿verdad? Pero también se usa para destruir. Entonces, son las contradicciones, ¿verdad? De esto el manejo de la tecnología. Entonces, para ambos lados yo la puedo usar. Dicho eso, ¿verdad? El año pasado, se cumplieron 75 y ya estamos en el año 76 del lanzamiento de la bomba, en este caso en Japón. Con esto vamos a cerrar, no sé cuánto nos quedan, 2 minutos. Vamos a dejar la clase hasta aquí, porque yo tengo algo que decirles sobre mañana, por ejemplo, porque mañana nos vemos otra vez, ¿ya? Y ver el tema de la tarea, porque igualmente yo les tengo un video, la Segunda Guerra Mundial, por el mismo personaje, pero ahora es un poquito más largo, 15 minutos. Lo que vamos a hacer, yo igual se los voy a mandar, les puedo mandar el link. Esta vez no hay tarea, solamente quiero que vean el video, ¿ya? Y probablemente la próxima clase, cuando lo comentemos, veamos si existen otras cosas que nosotros, o sea, interesantes que nosotros podamos discutir, reflexionar. ¿Les parece? Salimos y entramos, por favor. Ya, ahí que salgan y nos volvemos a entrar. Ya, vale. Ya, profe, gracias, cuídese.